Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y buena vibra. Y si no, no se preocupen, aquí estamos para levantarles el ánimo con un tema que seguro les va a enganchar. Hoy, amigos, nos sumergimos en un relato lleno de drama, misterio y, por supuesto, mucho corazón. Vamos a explorar la vida de una de las actrices turcas más queridas, la talentosísima Demet Özdemir, y de un supuesto momento crítico en su vida que, según los rumores, estuvo a punto de terminar en un auténtico lío. Pero tranquilos, porque la historia tiene un giro inesperado. Y es que, según las malas lenguas y los medios de comunicación, nada más y nada menos que el mismísimo Can Yaman, su compañero de reparto en la exitosísima serie Erkenci, entró al rescate. ¿Están listos para descubrir cómo Can Yaman, el galán turco por excelencia, supuestamente salvó a Demet Özdemir de una situación que podría haber sido un verdadero desastre? Pues prepárense porque la historia está buenísima. Antes de empezar, y para no perdernos nada de lo que viene, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, análisis y todo lo que necesitan saber sobre sus estrellas favoritas. Y ahora sí, vamos a sumergirnos en este escándalo. Empecemos por el principio. Demet Özdemir, como muchos saben, es una actriz turca con una carrera impecable. Su talento, su carisma y su belleza la han convertido en una de las figuras más admiradas en Turquía y en el mundo. Ha protagonizado series exitosas como Erkenci, Doğduğun Kaderindir y Anfara, cosechando un éxito tras otro. Su trayectoria es la envidia de muchos y su nombre es sinónimo de profesionalismo y entrega. Pero, como dice el dicho, el sol no siempre brilla. Y en la vida de Demet, según los rumores, hubo un momento turbulento que amenazaba con empañar su brillante carrera. Para entender la magnitud de la supuesta crisis, es crucial recordar el contexto en el que se desarrolla. Demet, en el momento álgido de su fama, con el éxito de Erkenci resonando en todo el mundo, se encontraba en la cima. Los focos estaban sobre ella, las oportunidades se multiplicaban y su imagen se había convertido en una marca valiosa. Esta situación, aunque deseable, también la exponía a riesgos. La vulnerabilidad ante el abuso de confianza, la explotación y las malas intenciones se incrementaba considerablemente. La historia, amigos, gira en torno a un supuesto fraude. Según la información que ha circulado, Demet Özdemir, en un momento dado, podría haber sido víctima de una estafa, involucrando cuestiones económicas y, lo peor de todo, su imagen pública. Imaginen el impacto, una actriz tan querida, tan admirada, envuelta en un escándalo de esa magnitud. Los medios de comunicación habrían hecho leña del árbol caído y la reputación de Demet podría haber sufrido un golpe durísimo. El supuesto fraude, según las especulaciones, podría haber implicado una manipulación de sus finanzas, una inversión fallida, o incluso, el desvío de fondos. La magnitud de las pérdidas económicas, de acuerdo con los rumores, habría sido considerable. Pero lo más preocupante, sin duda, era el daño a su imagen. Un escándalo financiero podría haber afectado su credibilidad ante patrocinadores, directores y, sobre todo, ante el público. La confianza en el mundo del espectáculo es un activo invaluable y su pérdida puede ser devastadora. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. Según las versiones que han circulado, Can Yaman, su compañero de reparto en Erkenci, habría jugado un papel crucial en la salvación de Demet. Recordemos que Erkenci fue un fenómeno a nivel mundial. La química entre Demet y Can, que interpretaban a Sanem y Can, trascendió la pantalla y alimentó rumores de un romance en la vida real. Aunque ellos nunca confirmaron una relación, la conexión entre ambos era innegable y el cariño que se profesaban era evidente. La serie catapultó a ambos a la fama internacional, convirtiéndolos en ídolos de millones de personas. Ahora, volviendo al supuesto fraude, ¿qué fue exactamente lo que hizo Can Yaman? Las fuentes varían, pero la versión más difundida sugiere que Can, al enterarse de la situación, habría intervenido para ayudar a Demet. Podría haberle brindado apoyo emocional, asesoramiento legal y, en definitiva, habría estado a su lado en un momento de gran vulnerabilidad. El solo hecho de tener a alguien en quien confiar, alguien que te entiende y te apoya, puede ser crucial en momentos de crisis. Imaginemos a Demet, sintiéndose traicionada, vulnerable y desesperada. La presión mediática, el miedo a perder su carrera y la incertidumbre sobre el futuro podrían haber sido abrumadores. En ese contexto, la presencia de Can, con su carisma y su determinación,
habría sido un bálsamo. La cercanía que ambos actores habían construido durante la serie, la confianza que habían depositado el uno en el otro, seguramente jugó un papel fundamental. Algunos medios incluso han especulado con la posibilidad de que Khan, con su influencia y contactos, haya ayudado a resolver el problema directamente, mediando en las negociaciones o incluso asumiendo parte de las pérdidas económicas. Por supuesto, esto último es pura especulación, pero la idea de que Khan Yaman, el héroe de la pantalla, se convirtiera en el héroe en la vida real, es bastante atractiva, ¿no creen? La imagen de Khan, un hombre fuerte, decidido y con un gran corazón, encaja perfectamente con la narrativa de un salvador. Es importante destacar que en el mundo del espectáculo, la lealtad y el compañerismo son valores muy preciados. La competencia es feroz y las traiciones están a la orden del día. Por eso, la supuesta intervención de Khan, si fuera cierta, sería un acto de valentía y de generosidad. Demostraría que la amistad, más allá de la fama y el éxito, es un valor fundamental. Lo cierto es que a pesar de que la historia del supuesto fraude y la intervención de Khan Yaman no ha sido confirmada oficialmente por ninguna de las partes, los rumores han persistido durante mucho tiempo. Y a pesar de la falta de confirmación, la narrativa encaja a la perfección con la imagen que ambos actores proyectan, la de dos profesionales comprometidos, unidos por una amistad sincera y un respeto mutuo. La falta de confirmación oficial no es necesariamente un indicio de falsedad. En estos casos, es común que las partes involucradas prefieran mantener la discreción para proteger su privacidad y evitar un mayor revuelo mediático. Además, las cláusulas de confidencialidad pueden impedir que se revelen detalles específicos sobre el caso. Además, analizando la cronología de los hechos, podemos inferir ciertas cosas. Si bien no hay pruebas concretas, la época en que se habrían producido los hechos coincide con el auge de Erkenci-Kuş y la intensa exposición mediática de Demet y Khan. Es fácil imaginar que en medio de la vorágine del éxito, Demet podría haber sido víctima de personas inescrupulosas. Y también es fácil imaginar que Khan, como amigo y compañero, habría hecho todo lo posible por ayudarla. La presión mediática, la exposición constante y la necesidad de mantener una imagen perfecta pueden ser muy perjudiciales. En estos casos, la ayuda de un amigo de confianza, alguien que entienda la situación y que pueda ofrecer apoyo, es fundamental. De hecho, muchos fans han resaltado que incluso después de que Erkenci-Kuş llegara a su fin, Demet y Khan han mantenido una relación cordial y respetuosa. Se les ha visto compartiendo eventos, felicitándose públicamente por sus logros profesionales y en general, demostrando que la amistad que forjaron durante la serie sigue vigente. Esta evidencia, aunque no es una prueba directa de la supuesta intervención, sí sugiere que la relación entre ambos actores es sólida y duradera. Recordemos que el cariño mutuo que demostraron en Erkenci-Kuş era innegable. La química entre Sanem y Khan, los personajes interpretados por Demet y Khan, cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. La conexión que se percibía en la pantalla, la complicidad y la ternura que se transmitían, eran el reflejo de una amistad genuina. Ahora bien, ¿por qué es tan importante este rumor? Porque nos recuerda que detrás de la fama y el glamour, las celebridades son personas, con sus problemas, sus miedos y sus vulnerabilidades. Y porque nos muestra que en medio de las dificultades, la amistad y el apoyo de los seres queridos pueden ser fundamentales para superar cualquier obstáculo. La vida de las celebridades, aunque pueda parecer perfecta desde afuera, está llena de desafíos. La presión por mantener la imagen, la exposición mediática constante y la dificultad para preservar la privacidad pueden ser muy desgastantes. En momentos de crisis, el apoyo de los amigos y familiares puede ser crucial para recuperar la estabilidad emocional y profesional. En resumen, amigos, el supuesto fraude que Demet Özdemir pudo haber sufrido, y la supuesta intervención de Khan Yaman para salvarla, son un reflejo de la complejidad de la vida de las celebridades. Una historia llena de misterio, drama y, por qué no, un poco de romanticismo. La historia, ya sea real o no, nos recuerda la importancia de la amistad, la lealtad y el apoyo mutuo. Nos enseña que incluso en los momentos más difíciles, siempre hay alguien dispuesto a tender una mano. Y como siempre es importante que tomemos la información con pinzas. Los medios de comunicación, a veces, pueden exagerar o distorsionar los hechos. Pero en este caso la historia es tan coherente, tan creíble, que es difícil no creer en la posibilidad de que Khan Yaman haya sido el héroe que Demet Özdemir necesitaba en un momento crucial.
La conexión entre ambos actores, la lealtad que han demostrado a lo largo de los años, y la admiración que se profesan, hacen que la historia sea plausible. La historia, aunque no esté confirmada oficialmente, nos deja una lección valiosa, la importancia de la amistad y el apoyo mutuo en la vida, especialmente en momentos de crisis. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen en esta historia? ¿Creen que Can Yaman realmente salvó a Demet Özdemir? Cuéntenmelo en los comentarios. Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre el tema. Y no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y, por supuesto, de suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Ya saben que aquí encontrarán todo lo que necesitan saber sobre sus estrellas favoritas. Muchas gracias por ver el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo. Adiós.